existen otras problemáticas, son mucho más complejas, que todavía no se esclarizan. Y al no estar aclaradas, eh, genera esa sensación obviamente de injusticia y de que nadie te está apoyando a pesar de que hubieron vejámenes contra tu persona o contra tu deseo y contra tu vida. Entonces, esa es la parte, yo creo, más complejo del tema de la Universidad del Mar, que eh, se haya encubierto tanto, haya sido tan engorroso, tan extraño la investigación, que no hayan sacado información, a pesar de que esté una investigación, digamos, judicial, el Estado no manifieste informaciones, los gobiernos no nos traen una información respecto a lo sucedido en la Universidad del Mar. Si bien todos se refieren a la Universidad del Mar como un acto que no puede suceder, pero nadie dice qué es lo que sucedió, concretamente. Son como muchas especulaciones, se habla del lucro, pero queremos saber cómo fue el lucro, concretamente, y cuánto es ese lucro. Porque si tú puedes ver, hay informaciones, pero ninguna es una información concreta. Entonces, dentro de ese estado de Pero lucro, por sobre todo, ejemplo, pienso yo que lo que hay que saber, obviamente cuánta plata, pero quiénes son los responsables. es que claro, es que tú sabes, por ejemplo, al saber cuánta plata se generó de lucro, tú sabes finalmente quiénes se llevaron esas plata. Entonces ellos son los responsables. Pero tú puedes responsabilizar a las personas, responsabilizar. Sí, 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 es que eso es claro, pero tú puedes responsabilizar a las personas diciéndole, oye, tú robaste y robaste, pero bueno, si tú no mostráis realmente en lo concreto qué robaron y cuánto robaron, no son culpables jamás, po. Entonces toda la gente es mala porque habla mal de esas personas. Entonces, si tú les das y dices claramente cuánta plata se roban esas personas, cómo hicieron ese robo, finalmente tú les dices, esa persona es culpable de esto, socialmente, más que legalmente, socialmente. Abusó de tales y tales personas. También legalmente, de hecho, Obviamente que legalmente, pero yo quiero ir más allá de la legalidad, sino que más bien a una cosa, ¿cachai? Como a una cosa más ética, ¿ya? Que es lo que tiene que ver finalmente con la educación, que tiene que ver con una cosa ética, más allá de una cuestión judicial propiamente tal. Más allá de una moral del bien y el mal, tiene que haber una cosa concretamente ética en cuanto a todos los términos de lo que es la educación, que incluso en el impartir ese conocimiento a las personas. Entonces, por eso digo, más allá de lo judicial, tiene que ver con una confrontación social de saber cómo se hace esta gesta, porque también ese tipo de gestas terminan siendo replicadas por otras universidades. Ahora, sí sabemos una de esas gestas. Una de esas gestas es que la universidad sigue cobrando actualmente carreras de jóvenes que no terminaron su carrera ahí, carreras de jóvenes que fueron perjudicados por haber estudiado en una casa de estudio, donde tiene también otra cosa concreta. Las personas que eran los acreedores de la Universidad del Mar compraron el título de universidad acreditada al Consejo Nacional de Acreditación. Eso es un hecho concreto y una mala práctica, ¿ya? Una mala práctica que no se puede hacer, ¿ya? No puedes sobornar para conseguir o digamos, pagar para conseguir algo que no cumples con el requisito. Eso se llama corrupción. Exactamente, es completamente corrupto. Entonces, al generar ese tipo de corrupción, tú estás engañando a un montón de personas y le estás cobrando por un engaño, ¿ya? Eso se llama estafa. Exactamente, se llama estafa. Pero al cobrar, al cobrar por ese engaño, el Estado sigue sin meter las manos ahí y decir, pero ¿cómo están cobrando a personas que fueron En este caso son víctimas. violadas de sus derechos, son víctimas y las siguen victimizando? O sea, victimizando no en el mal sentido de la palabra de que la están haciendo llorar públicamente, sino que les siguen robando, la siguen maltratando, la siguen dañando, la siguen estafando. En su lugar de víctima. Exacto. Básicamente no solucionan No hay- el conflicto o sea, que de hecho, se puede notar claramente que no hay ningún tipo de solución en el momento que tú ves que le siguen cobrando. ¿Cómo el Estado va a ser tan negligente? ¿Es que acaso cuando uno se asume como usuario y deja su cualidad Se de asume como ciudadano, consumidor. se asume como consumidor y como un sujeto a violación? Claro, porque efectivamente te pueden estafar y las estafas pasan y suceden y siguen sucediendo. Y parece que
las están normalizando. O sea, que te pasen la máquina una y otra vez es algo normal, porque el Estado dicta que tú, al ser un usuario, un consumidor, puedes estar sujeto a eso. Entonces, ¿dónde está la defensa civil? ¿Dónde está la lógica de esto? ¿Dónde está el sentido? No, no existe. O sea, institucionalmente los derechos más básicos del ser humano en Chile no existen. Entonces, difícilmente las cosas más complejas van a existir. O sea, principalmente estamos hablando que, por ejemplo, el agua, la tierra, no son derechos básicos para el ser humano en Chile. Entonces, difícilmente vas a llegar a la educación. Si bien se está luchando por una gratuidad, pero nadie dice cómo se va a seguir lucrando en esa gratuidad. Claro, es como ¿Ya? la AFP, es el mismo cuento, ¿no? De que ya, ok, ya no, las AFP no van a ser privadas, van a ser estatales. Pero va a tener la lógica de construcción de espacios de una AFP. Exacto. Va a ser lo mismo. Entonces, de repente, claro, nos encontramos con espacios educacionales en donde la oración, el tránsito de lo privado a lo público, se hace presente y esperanzadora. Pero es que acaso lo público va a tener la misma lógica de mercado, porque si lo público tiene la misma lógica de mercado, no tiene ningún sentido que uno piense que vamos a llegar a un estado de bienestar frente a la educación si el Estado es quien se hace cargo, si no hay un proyecto que se diferencie de los demás en torno a la gratuidad o a las posibilidades educacionales del país. Si funcionamos en un sistema que más que neoliberal, filosóficamente neoliberal, pero si funcionamos en un sistema monetarista, las personas, o sea, digamos, un sistema no necesita personas educadas o con conocimiento, sino que necesita personas que sigan alimentando el sistema monetarista y que es a través de la deuda. Claro. Entonces necesita personas endeudadas. O sea, más tarjeta de crédito. Exacto. Endeudada, Y gastando, desinformada, consumiendo, claro, desinformada, idiotizada, desorganizada, deshumanizada en el sentido, no digamos, en no tener sensibilidad a cosas que suceden, sino deshumanizada en no tener empatía por el resto de las personas, deshumanizada en el sentido de que no hay un cuerpo humanizado, un cuerpo social humanizado, sino que hay cuerpos individuales humanizados, pero en lo social está completamente deshumanizado. ¿Qué te ha parecido el actuar del Estado frente a la estafa que se produce tanto en la Universidad del Mar como está sucediendo en otras universidades? Parece que no hay actuar, simplemente. O sea, de hecho, como que se nombra como lo que no debería suceder, pero no hay actuar. Básicamente por lo que te decía adelante, en la mesa, que es por lo mismo, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día, que le siguen cobrando a los estudiantes de la Universidad del Mar algo que no estudiaron. Y cuando tú no estás recibiendo ese estudio completo, cuando tú no estás recibiendo un título por ello, no puedes continuar pagando algo. No puedes pagar por una estafa, por algo que te estafaron. Entonces, ahí ya hay un mal actuar de parte del Estado. Pero también ni siquiera es un mal actuar, simplemente no está interviniendo en ningún sentido. Oye, ¿Ya? Entonces ahí me gustaría explicar justamente el proceso legal que hay referente a este proyecto que se hizo, que es a la Augusta Perangusta, que es se queman los papeles, que se acercan a $500 millones, porque podría ser mucho más de $500 millones según el IPC, según el cambio, digamos, de moneda que va pasando a partir de la deuda, el interés que se vaya apropiando de eso. Hay cerca de entre 1.800 y 2.000 estudiantes que quedaron liberados de deuda. ¿Ya? Esto no es a nivel nacional. Esto implica sede de Reñaca, sede de Quillota y sede de Recreo. ¿Ya? Y algunas pagaré, me imagino que han estado de San Fernando. Por eso es necesario igual que revisen las cercanías, digamos, de San Fernando, gente de Talca, la gente de Santiago. Igual tiene que revisar, porque puede ser que dentro de esos papeles también hayan quedado algunos de ellos ahí, ¿ya? Pero seguro están los de Reñaca, están los de Reñaca, Recreo y Quillota. ¿Ya? La deuda no se extingue, como dijeron muchos canales de televisión. La deuda no se extingue por haber quemado los pagarés. Sigue. Se extingue cuando le pregunten
a los estudiantes si tienen una deuda con esa casa o no. ¿Y cómo le van a preguntar? Les va a llegar una citación, ¿ya? Donde ellos tienen que presentarse. Porque si no se presentan, ellos, o sea, con eso, digamos, el Poder Judicial asume que ellos tienen deuda. Por omisión. Por omisión. Ellos si asisten tienen que hacerse acompañar por un abogado, que puede ser un abogado de la Defensoría Penal Pública o un abogado que ellos prefieran, con el cual también ellos pueden antes preguntar y consultar de qué se trata este proceso judicial, que es un proceso muy corto porque simplemente es un llamado a declaración. Y en esa declaración ellos tienen que asumir que no tienen deuda, que nunca han tenido deuda por esa casa de estudio. O sea, al desconocer la deuda, los estudiantes no tienen ningún tipo de consecuencia legal. ¿Se podría llegar a hacer una investigación? No. Para ver si esa persona tiene deuda o no. A eso me refiero con una investigación. ¿Ya? Imposible. O sea, es demasiado caro, demasiado engorroso, sería mucho... Es una pérdida, pero absolutamente para el Estado. Es una pérdida. Le sale más caro averiguar si esa persona tiene deuda o no. Que pagar la propia deuda. La deuda que quedó. Asumir la deuda. Claro. O sea, no asumir la deuda, que el Estado asuma la deuda. Claro. Ahora, el Estado no va a asumir la deuda. Los que tienen que asumir esa deuda son las personas que estafan a estas personas. Entonces esa deuda se puede pagar en cárcel finalmente o se puede pagar vendiendo las cosas que ellos tenían. O sea, las cosas que ellos obtuvieron a hacerle la estafa. Claro. Las cosas mal habidas. Claro, las cosas que mal harían de los acreedores que lucraron con esta casa de estudio. ¿Qué otras circunstancias sociales podéis identificar que sean similares a las que se encontraron los chicos de la Universidad del Mar? Bueno, similares obviamente hay muchas, o sea, hay muchas, o sea, yo creo que... Empezamos, bueno, claro, el tema de educación hay otras universidades más. El tema del consumidor también, hay mucha problemática de consumo también, que los cuales tú no tienes derechos tampoco. Ya, el tema de los bienes básicos, o sea, estamos hablando que igual es una estafa aquí pagar el precio del agua que estamos pagando, es una estafa pagar por el precio de la luz en un territorio que pertenece a ti, ¿cachai? Que tú estés pagando impuestos por todo, entonces no puede ser, ¿cachai? El alimento es demasiado caro en este país, la vida es demasiado cara. Entonces, hay un montón obviamente de violaciones a derechos humanos hoy en día que la gente como que muchas veces como que no los ve como violaciones a derechos humanos porque tenemos una historia tan reciente donde veíamos la violación de derechos humanos con sangre, una cosa sumamente violenta físicamente. Esto es una violencia mucho más subjetiva. Y esa violencia subjetiva finalmente como que no la alcanzáis a tomar. Es como que se transforma en ese pesimismo como de así es la vida. Pero más que pesimismo es como una sumisión al sistema.